Hola, ¿qué tal? Soy David Payet de Más allá de la conciencia. Os presento a Julián Sánchez, una persona extraordinaria, una persona con una conciencia abierta, no 100% mil por mil. No tengo palabras para definirla y por eso os invito que podáis ver esta entrevista. Es única y maravillosa. No puedo decir otra cosa. Entramos. Genial. Pues soy algo tan sencillo Sí. como una persona que trata cada día de ser más humano, más real, más veraz, más conectado con el sentido de mi existencia y de la existencia toda, sin la cual las pequeñas existencias carecerían de encaje. Bienvenido, Julián, a Más allá de la conciencia. Para mí es un honor tenerte. Hemos estado hablando hace 10 minutos o 15 minutos sobre muchos temas muy interesantes. Y antes de comenzar la entrevista, me gustaría saber un poco de ti, ¿no? Julián, ¿quién eres, ¿no? Antes de hacerte unas preguntas tan importantes. ¿Quién soy? Pues soy una persona muy humana, algo tan sencillo Sí. como una persona que trata cada día de ser más humano, más real, más veraz, más conectado con el sentido de mi existencia y de la existencia toda, sin la cual las pequeñas existencias carecerían de encaje. Digamos para empezar que por ahí van los tiros. Una persona de sabiduría. Vamos a hablar, creo, de muchísima sabiduría, Julián, contigo y de muchísimos aprendizajes, creo, ¿eh? La primera pregunta, Julián, que me ha venido a la cabeza. ¿Cuál es el concepto de la vida? Concepto de la vida. Mira, la vida es todo menos un concepto. La vida es todo. Y todo es la vida en mayúsculas manifestándose continuamente, expresándose continuamente, con una característica que a veces no captamos, que es la vida es como, imagínate una inmensa ola de luz, de poder, de potencia, ¿sabes? Que lo está inundando todo, revitalizándolo, fortaleciéndole, aportándole sentido. Eso como una inmensidad omniabarcante que está ahora precisamente aquí, envolviéndonos y dando motivación, fuerza y sentido a este momento. De tal forma que si quisiéramos salirnos de eso que es la gran vida, que va más allá de lo que entendemos por un ser vivo, porque las personas estamos acostumbrados a pensar vida, ¿qué es vida? Y entonces mostramos una flor y decimos, esto es vida, una planta viva. Fulanito está vivo y entendemos que vida es lo que le sucede a las personas. Y eso es un inmenso error que lo que nos evita precisamente es experimentar la vida como la totalidad que somos y que es el todo de todo. Mira, esto me recuerda una experiencia que tuve la fortuna de vivir hace años en el que por unas circunstancias muy particulares viví lo que se llama un estado expandido de conciencia. Durante un tiempo, más o menos unos 15 días, tal vez se alargaron un poquitín más, yo sentía, yo vivía, yo bebía vida. Todo era vida. No existía nada que no fuera la pura vida, el puro ser existiendo, la pura realidad siendo. Hasta tal punto todo era vida y todo es vida que tratando a veces de pensar en la palabra muerte, era imposible incluso de pensar muerte
dentro de lo que es lo único que hay, vida. Es como decir, cuando tú tienes delante un círculo y tratas de mirar cuadrado a través de círculo, no es posible. Vida es todo. No hay más que vida. Y a esa gran vida, a esa inmensa vida, luego se le añaden las particularidades de esa vida siendo. Imagínate lo que es un ser humano, ¿verdad? ¿Mm? Sería una unidad, pero ahora todo ese ser humano está atravesado por infinidad de hilillos que son las manifestaciones del ser humano en él. Digamos, pues los llamados nadis o el mismo sistema nervioso, todo es, digamos, como líneas de expresión del todo que tú eres. Pues muy bien, la vida toda se expresa constantemente, continuamente, a través de infinidad de manifestaciones. El universo, las galaxias, los soles, los planetas, y ahí entra el juego de la humanidad. La humanidad es los hilillos de la gran vida siendo de una forma particular y original que expresa precisamente la inabarcabilidad de la vida. De manera que tenemos la gran ola, por llamarlo de una forma, que es la vida, lo solo vida, y luego están los hilillos de existencias al nivel macrocósmico, al nivel cósmico, a nivel particular, a nivel humano, que son los hilillos de la vida, creando historias, creando guiones, creando formas de expresión de esa inmensa riqueza que es la vida. Somos como pequeñas moléculas, ¿no? En un grande universo, ¿no? Formamos parte de una pequeña micromolécula, ¿no? Sí y no, siempre es más que eso. Yo te decía antes, comentando, que Sí. siempre que tratamos de poner nombre a las cosas que vivimos, sobre todo a las cosas que son esenciales, a las fundamentales, las palabras limitan la expresión de lo que somos. Decir de cada uno que somos una partícula de la realidad empobrece lo que somos. Somos más que eso. Somos un movimiento. Fíjate qué diferencia hay de pensar en molécula o en célula a pensar en términos de movimiento, en forma de ríos. Somos más que una molécula, un río de la realidad expresándose a través de historias genuinas, únicas, irrepetibles. Esa historia única, irrepetible de cada fluir de la gran vida con sentido y con inteligencia, siempre presente, porque toda la existencia se basa en la pura sabiduría del ser, todo eso se va expresando de una forma que reproduce lo que es la historia de cada alma, que es el modo como la vida en tu ser y vida es lo mismo, se quiere expresar a través de la forma particular que es tu alma. Uf, madre mía. Julián, vaya. Yo creo, como antes te había comentado, para mí creo que va a ser una de las entrevistas más bonitas que ya estoy haciendo contigo y lo mucho que estoy, bueno, aprendiendo contigo, ¿no? Y aparte, como antes te decía por teléfono, antes lo estábamos comentando, que contigo me puedo mostrar un poco más como soy, ¿no? A veces cuando vamos caminando por la vida, no puedes comentar o no puedes expresarte Ujú, como realmente eres, ¿no? Y ujú, contigo veo que ujú, me podré mostrar ujú, cómo soy, ¿no? ujú. Una pregunta, Julián, ¿qué tenemos que experimentar en esta vida?
¿O Perdona, pero es que se ha cortado el audio y no he escuchado. ¿Qué? qué tenemos Repítemela. sí, qué tenemos que experimentar en esta vida? Fíjate, qué maravilla. Tenemos que experimentar a través de cada existencia, que es la aventura de cada alma en particular, la totalidad de la realidad. Fíjate, cuando yo te hablaba de esa gran ola, por Sí. expresarlo de un modo, porque la misma palabra también constriñe, la realidad supera la ola, ¿verdad? Pues bien, hemos dicho que cada línea de tiempo, cada línea de existencia, cada fluir de la vida, particularizándose a través de cada alma, es una historia, es un guión que se abre en el momento en que aparece a la pura existencia de ser el alma de David, el alma de Julián. Se inicia un proceso, que es el proceso que repiten las semillas, el proceso de repetir o de replicar la totalidad de la que vienen, la totalidad de lo que somos. Por lo tanto, ¿qué hemos venido a hacer a la existencia? Hemos venido a reproducir vida tras vida la realidad absoluta, infinita y total de la divinidad, o sea, del uno, de lo que es. Eso es el sentido real de cada existencia. El Em, uno, el uno le podemos decir que es, hay gente que le puede decir la fuente, ¿no? Divina, o hay gente que le puede decir Dios, o no. Mira, cada uno lo puede expresar como le apetezca. Vale. Solamente te puedo decir una cosa. Cualquier nombre que le pongamos a eso lo limita. Por eso, cuando hablamos de el fondo del fondo, ninguna palabra lo aproxima y solamente la única manera de aproximarse a entenderlo Eh, es entrar en ese hilo de realidad que eres tú, porque en ese hilo de realidad que eres tú, que es tu esencia, se está expresando la realidad de eso que la gente llama uno, fuente o como le quiera llamar. Pero fíjate, si yo digo el uno, ya estoy pensando en el dos o estoy pensando en un concepto. Por lo tanto, el concepto ya de alguna forma desvía la atención. Si digo fuente, todos estamos pensando en lo que es una fuente. Y así cualquier palabra que quisiéramos utilizar para hablar o expresar aquello que en el fondo queremos apuntar o hacia lo que queremos apuntar, ¿verdad? Fíjate que estamos tan dentro de eso que las palabras que yo pronuncio las pronuncia eso mismo. Cómo mis palabras podrían expresar lo que es mi boca y cómo mi boca podría expresar lo que yo soy. Es imposible. La única forma de podernos acercar a la comprensión o de algún modo al sabor, sería la palabra más adecuada, al sabor o al perfume de lo que es aquello que existe más allá de las palabras, es a través de nuestro propio sentir, porque nuestro propio sentir está en eso mismo. la experiencia. Es una experiencia interior, porque también la misma palabra experiencia, como ves, Estamos, tenemos que estar siempre pero muy bien. Lo sería, bonito de esto, es muy difícil, Julián, porque claro, estamos acostumbrados las personas, el ser humano, de poner claro, cualquier cosa palabras, ¿no? claro, Entonces, claro, es muy difícil expresar, ya me está costando a mí, claro, es muy difícil expresar algo sí, tan infinito, ¿no? Tan infinito que no se puede ni nombrar. inefable, por lo tanto. Claro, Fíjate, pero es porque tenemos un error de base, y es que hemos identificado realidad con la realidad que tocamos con los sentidos. Comunicación con las palabras que expresan algo, palabras, verbo, oído, sonido que expresan algo.
Y comunicación, lo que se puede transmitir a través de las palabras, de los gestos, del tacto, etc. Pero es que eso es una fracción apenas de lo que significa estar conectado o comunicarnos con la realidad, que es mucho más honda que todo eso. La única forma de que yo te pueda expresar aquello de lo que estamos hablando, o por lo menos señalando o tratando de alguna manera de tocar, es a través del sentir interno, a través de la mirada interna, a través de la intuición. Cuando yo te hablo y te digo lo que es el fondo, no te hablo de lo que pienso. De alguna manera te estoy tratando de compartir aquello que siento, que me abarca y en lo que estoy. Y te estoy hablando desde ahí, ¿verdad? Pero yo lo que no puedo hacer es decir, tómalo. Lo único que puedo hacer es, abre tu intuición, abre la mirada interior, deja que tu corazón se abra también y deja que un oído interno, un sentir interno se abra. Y entonces empezarás a percibir lo que con los sentidos físicos y con la mente humana no es capaz uno de abarcar y menos de comprender. Cuando tú has saboreado, fíjate la palabra que he utilizado antes y vuelvo a utilizar ahora. Si tú has saboreado, ¿sí?, lo que es el todo, lo que es lo divino, lo que es la pura vida en sí, sin objeto, entonces puedes comprender. Hace falta, pues, que desarrollemos el sentido y el gusto interno, el sabor que solamente puede percibir el alma, tu propio ser, porque tu alma, ¿sí?, que es el alimento externo de tu ser, está en conexión con eso. Y entonces yo te hablo desde eso y te remito a tu eso en ti. Si tú te abres un poquito, entonces tal vez en algún momento, en algún instante, experimentas el sabor. De hecho, lo experimentamos muchas veces. Lo que pasa es que no lo relacionamos con el fondo de la realidad misma. Ahora tú y yo estamos comunicados y además estamos flotando, por decirlo de un modo, dentro de eso de lo que estamos hablando y lo estamos percibiendo. Lo que pasa es que nuestra atención está tan fijada en el rostro de quien está hablando contigo, en sus palabras, en sus gestos, que se nos queda, digamos, de lado, se nos queda fuera de la percepción, justo lo único que lo abarca todo. Fíjate qué maravilla. Ahora mismo lo estamos viendo, pero como nos quedamos con lo que vemos, el puro ver queda como resguardado, pero el puro ver está, y en el puro ver es donde se manifiesta el puro ser. Julián, Es muy bonito. sí. ¿Tú sabes lo que le pasó un día a unos peces? Una vez, esta historieta igual la has oído, pero una vez habían dos peces en el fondo del mar. Estaba papá pez y hijo pez, y estaban haciendo una pequeña construcción con su pozalito correspondiente. Y entonces papá pez llega un momento en que le dice a su hijo pez: mira, pececito lindo, vete y tráeme agua que necesito para continuar la construcción. Y entonces el hijo pez se fue con su pozalito a por agua para continuar la construcción. Y al cabo de un rato llega
malhumorado y tristón, y le dice a su padre: papá, por muchas vueltas que he dado, no he encontrado el agua. Resulta que todo era agua, y al ser todo agua, el pez no veía el agua que buscaba. Esto es idéntico. Mira, hay una persona que es maravillosa, que yo la quiero mucho, que es Teilhard de Chardin, que tú habrás oído nombrar. Muy bien. Pues Teilhard de Chardin, que era un filósofo, que era un místico, que era un antropólogo, que era un arqueólogo, pero sobre todo era alguien que había saboreado lo que es la realidad luminosa, ¿verdad? Pues dice, eso es tan inmenso, es tan grande, es tan omniabarcante que ni siquiera tengo espacio para arrodillarme y adorarlo. No hay espacio posible. No puedes encontrar un espacio desde donde dirigirte a eso. Eso es hasta tu propio gesto para arrodillarte. Madre mía, madre mía. Pues eso es la base de todo, David. Eso es la base de todo. La base de todo. Ese es el problema. Que queremos construir un mundo sin haber saboreado la base de todo. Y de ahí los despistes que luego se traducen en sufrimiento y las desviaciones de nuestra intencionalidad sobre lo que es realmente lo que necesitamos y lo que buscamos, para confundirnos, por guiarnos solos por nuestra mente externa y por nuestros sentidos externos en cosas marginales como el poder, la fama, el dinero, el sexo y tantas cosas que lo único que hacen es alargar el tiempo de regresar a tu casa y decir, mira, es que no he encontrado agua, justo, porque la hemos buscado justo donde no estaba, todo era agua. Es cierto, ¿eh? Pero por como antes te he dicho, vivimos en un mundo que cada vez hay más personas que se están encontrando, ¿no? No se están desviando del propósito de vida. Pasando en la humanidad un fenómeno maravilloso que pasa desapercibido. Y por pasar desapercibido no se le da la inmensa importancia que tiene en este momento y para comprender el futuro maravilloso hacia el que vamos. Y lo que está ocurriendo es que esa inmensa realidad sin límites, que es el puro ser, la pura luz, la pura gracia de ser, resulta que tiene una particularidad en el juego de las existencias que realiza. Y esa particularidad consiste en que va marcando tiempos en el devenir y en el desarrollo de sus manifestaciones, en este caso, el de las humanidades. La humanidad, las civilizaciones, pero en concreto más aún que una civilización, porque abarca mucho más tiempo que eso, hay un movimiento interno, ¿sí?, de crecimiento y de evolución para traer ese todo a la existencia, a la realidad. Eso tiene un tiempo marcado, que es el tiempo que se precisa para, digamos, crear la base de una realidad para que luego se manifieste otra realidad mucho más evolucionada y extensa. Muy bien. Cuando ese primer proceso, vamos a pensar que en el desarrollo de las humanidades existen procesos o existen tiempos, cuando un tiempo, porque ya se ha puesto de manifiesto todas las potencialidades que los humanos tenían en ese espacio-tiempo y en ese nivel, ocurre un fenómeno muy bonito,
que ahora está pasando. Y es que en el corazón mismo de la humanidad, sí, surge un germen nuevo de realidad para expresarse. Imagínate la humanidad y ahora en el centro o en el corazón de la conciencia de la humanidad aparece una ansia nueva de realidad que va más allá del modo egoísta o egótico o mente racional, materialista, que ha caracterizado básicamente la humanidad anterior. Pues ahora en el corazón de esa humanidad ha aparecido una conciencia nueva, que busca una manifestación nueva de sí, que lo que busca es dar un paso más allá de todo lo que al final se ha materializado con todas las historias y las civilizaciones que conocemos de humanidad. Ahora ha nacido ya está presente en el corazón de nuestra existencia una nueva humanidad que está abriéndose paso, que está empujando en medio de la otra humanidad para al final florecer y decir, ya estoy aquí. Ese nuevo paso, esa nueva humanidad, se basa en la conexión y el contacto con su alma y con su ser, es decir, en la conciencia de que todo realmente es uno y que todo en realidad se tiene que alinear para realmente expresar más potencial, más amor, más creatividad, y más unidad, se tiene que fusionar en la raíz, que es lo que constituye nuestra esencia. Esa unidad de conciencia Entonces es lo todos, que ahora... Sí, dime. entonces, entonces todos estamos interconectados. Claro. Y eso es la grandeza de este momento, porque si no hubiera una interconexión, piensa que utilizábamos antes la palabra uno. Y aunque decíamos que la palabra uno es limitada, pero nos sirve para entendernos. Y uno quiere decir que no hay dos. Quiere decir que todo está en el uno. Y que todo está en el uno quiere decir que no existe otra cosa distinta del uno. Luego todo, cualquier germen, cualquier punto de conciencia y de realidad Sale del está uno. formando, es el uno, con una particularidad maravillosa, que todo lo que ocurre en un punto del uno repercute y es asimilado en todos los puntos de conciencia que están en el uno. De manera que eso va como inundando poco a poco y haciendo que cada vez más, ¿sí?, aquellos a los que aún no les había llegado el eco o el sabor o el aroma de la nueva conciencia, que es conciencia de ser unido a mi alma, a mi ser, unido a la trascendencia y unido al todo, pues eso poco a poco lo irán asimilando y lo irán incorporando. Mira, hay un ejemplo, si me permites, Sí, sí, por supuesto. Estoy aquí para escucharte y nos para... ayuda, nos ayuda a comprender esto. Mira, hubo un tiempo, esto, si no recuerdo mal, sucedió en Inglaterra, en que, como sabemos todos, la leche, pues la colocaban dentro de esas cubas, ¿verdad?, metálicas, una vez que la recogían de las vacas. Hay un pájaro que se llama paro, el paro, ¿sabes? Y ese pájaro había aprendido a ir a picotear la leche dentro de esas cubas y podía alimentarse siempre que quería él y todos los pájaros de su propia especie. Pero llegó un momento en la historia en que aquellas cubas, aquellos modos de tener la leche fueron sustituidas, ¿por qué? Por los bricks o por los tetabricks o no sé cómo se llaman, esas Los cositas, potes, sí. los botes esos. Muy bien. Y entonces el paro, dando vueltas y más vueltas, al final consiguió descubrir que el tetrabric ese podía ser perforado y podía de nuevo tomar la leche. Pues bien,
todos los otros pájaros, todos los otros pájaros de esa especie, una vez que uno de ellos ya había realizado ese gesto, incorporaron ese saber, de manera que todos ellos repitieron el gesto y a partir de ahí ya sabían dónde encontrar la leche. Eso pasa en la conciencia. Es, Con una persona es que como, haya, como antes le hemos hablado, es como una, como una semilla, ¿no? Que tú plantas la semilla claro, y en una simple semilla claro, comienza a salir raíces, ¿no? mm, pero Se- esa se- semilla resulta que está a eh, un nivel profundo, a un nivel, que representa que es el número uno. muy bien, a un nivel, digamos, espiritual o cuántico, quiere decir, más allá de lo visible, está, al estar unido con todo, ¿sí? Cualquier gesto que hagas en aquello que es el que hace el primer movimiento, como el paro, ¿verdad? Se difunde, llega a todo lo otro, ¿sí? Más o menos pronto en función de la sintonía que cada pájaro tenga con el pájaro original. De manera que cuanto más sintonía, antes despertarán otros humanos a esa realidad de conexión con su alma y de conexión con su ser para vivir una nueva existencia despierta, una nueva Sería existencia. una vibración más alta. Por ejemplo, hay muchas maneras de llamarlo, Vale. ¿sí? Madre mía. Hay, claro, y es válido, muy bien, Sería una vibración. Cuando más vibres hacia el amor, hacia la luz, hacia la conciencia, claro, hacia el despertar, claro, mm, claro. más grande, ¿no? En definitiva, vibrar es sintonizar, es lo mismo. Sí. Si vibras bajo, la sintonía es menor. Vibras más alto, la conexión es mayor. Por lo tanto, la conciencia es más expandida. Madre mía. Eh, eres increíble, Julián, porque me viene un montón de preguntas y estoy tan centrado, no en ti, no en ti, no físicamente en No, ti, no, no, no no, físicamente en ti, no. más con la voz Ah, de tu interior, que es lo que estoy ah, más pendiente que tu físico. qué bonito, qué bonito. Eso se llama resonar. Efectivamente, que a Eso se veces llama resonar. resonar en la misma Eso frecuencia. es una forma plástica de expresar, de hecho, eso de lo que estamos hablando. es- Hay una resonancia que está más allá de las palabras. estoy tan pendiente de tu voz, de tu energía, de tu esencia, que, que, que estoy muy pendiente y me se ocurren muchas preguntas, pero cuando acabas de hablar, me dejas sin palabras. Eh, vamos a trascender un poco más. ¿Qué te parece? Porque me ha venido una pregunta. Yo, Em, como te lo digo, claro, porque la palabra que te voy a decir es una palabra. Y claro, estamos ya palabra. señalizados. Claro, estoy muy pendiente ahora lo que me has dicho, ¿no? Claro, claro. Ser consciente, ¿no? Sí, Entonces me cuesta mucho expresar, pero te lo voy a decir con una palabra para que me lo entiendas, claro. ¿vale? Sí, Eh, ¿Tú crees que solamente vivimos en esta vida? ¿Tú crees que después de esta vida hay otra vida? En realidad seremos infinitos. claro, Somos claro, infinitos, ¿no? claro. Mira, la pregunta no porque la hagas tú, sino esa misma pregunta ya viene viciada de origen. ¿Por qué viene viciada de origen la pregunta sobre si hay otra vida? Porque tenemos la idea o tenemos el pensamiento que la vida se basa en fracciones de algo. Lo que decía antes, esta persona está viva, esta hoja está viva, este animalillo está vivo, cuando eso no es así. Es la vida se está expresando continuamente en todo porque solo hay vida. Por lo tanto,
No podemos hablar de otra vida o de vida después de la vida porque no hay esta vida y hay otra vida. Es la vida siempre siendo. Por lo tanto, nosotros ahora mostramos una particularidad de la vida que se vive a través del alma, que es David, que es Julián, que es otra persona cualquiera. Esa vida siendo está siempre con nosotros, porque nosotros somos vida. No es que dejemos la vida, nunca la hemos tomado, somos una continuidad de la vida, siendo como tú, como yo, como una galaxia, como el universo entero. Y como somos una continuidad, mientras esa continuidad no se extinga, la vida viene con nosotros, sea cual sea la forma que en cada momento manifieste. Entonces, no es que hay otra vida, es que yo soy vida, por lo tanto, allá donde yo vaya, se viene lo que soy, que es vida. ¿Qué voy a encontrar después? Vida. Vida, que es lo que soy. ¿Qué es lo que he encontrado aquí al venir? Vida, que es lo que soy. Si entramos a mirarnos desde esa realidad, veremos cómo hasta es más fácil entender y comprender lo que vamos a encontrar después. Vamos a encontrar lo que somos, vida, del mismo modo que ahora nos encontramos tú y yo siendo vida. Esto siempre. Ya me acabas de responder la pregunta. Te he acabo de entender perfectamente. Resumiendo, hay vida, ¿no? Hay vida, Hay vida. todo es vida, Todo es vida. solo es vida. Alguien hay que haya experimentado no vida, nadie. No hay nada como la experimentación de no vida. Eso que algunos siempre han querido, otros cuando hablan de la inmortalidad piden como muestras, como demostraciones palpables, ¿sí? Que no se base en especulaciones, piden, demuéstrame que hay vida después de la vida. La pregunta es más fácil, es al revés. Demuéstrame que no hay vida después de la vida. Es imposible, porque si tú te miras a ti mismo, en ti, en el fondo y en la raíz de ti mismo, lo único que vas a experimentar es vida. Y todo lo que tú entiendas de ti o experimentes de ti como no vida, como pueden ser pensamientos porque se mueven, como pueden ser expresiones corporales porque van y vienen, verás que eso es justo lo que tú no eres, lo cambiante de ti. Pero lo que tú eres, que es pura vida, nadie puede decir que haya experimentado instantes de muerte. Nadie. Todos hemos experimentado instantes de vida. Lo que pasa es que no caemos en la cuenta de eso. Claro, es lo que ¿Sí? es lo que hemos vivido, es lo que nos han enseñado, ¿no? No, eso es un concepto, eso es una idea, Claro, eso es una claro, enseñanza. es una enseñanza de la humanidad, ¿no? De la persona, del ser humano. Totalmente. Mira, yo pienso algo tan sencillo como que toda la idea de muerte desaparecería en un instante. Sería suficiente, ¿sí? Con que, es que no quiero entrar en cositas que puedan un poco. Mira, sería suficiente con quien tiene el poder suficiente de representar la inmensa, ¿m?, cantidad de seres humanos, llamémosle el jefe de tal religión, de tal otra o tal otra, que de una forma real, directa, sincera, dijera, no hay más que vida. Fíjate que aquí, cerca de donde yo vivo, hay un cementerio y en la puerta pone esperando la resurrección de los muertos. Menuda faena, ¿qué te parece? Allí están
Claro, eso ya indica el modo como se concibe la realidad, la forma tan absurda y tan desconectada de algo que es tan inmediato, que es tan evidente como es vida, todo es vida, solo hay vida. Julián, no, me dejas anodadado. ¿Eh? ¿Julián? Fíjate, Ah, fíjate que estamos hablando de lo simple, estamos hablando de lo sencillo, estamos hablando de algo que solamente los niños entienden. Y cuando decimos niños que no han estado aún mentalmente viciados. totalmente de Yo digo acuerdo. siempre que las personas que mejor me entienden son mis nietos. Lo entienden todo lo que los mayores dicen. Eso es muy complicado. ¿Dónde está la complicación de las cosas? En nuestra mente, que no deja que pase el filtro inmediato de la realidad y de la verdad. La verdad es inmediata. Si yo te digo no hay más que realidad, eso es sencillo. Solamente hay realidad. Solo hay realidad. Todo es realidad. Eso es sencillo de entender. Ahora, como tenemos nuestra mente tan machacada, empezamos a pensar, a ver, ¿qué será realidad? ¿Qué no sea realidad? Que esto, la Sí, realidad nos buscamos, inunda. siempre buscamos Siempre preguntas buscamos, y preguntas que claro, en realidad no nos llega en una parte. No todo nos, menos, sí. nunca nos satisface, ¿no? Nunca, nunca nos puede satisfacer porque nunca dirigimos nuestra atención hacia lo que de verdad nos puede satisfacer, que es lo que ahora está aconteciendo, que es la realidad una, la realidad en mayúsculas. Ahora es pura vida. ¿Mm? Si buscas satisfacción, quédate en la pura vida, quédate. Y entonces déjate bañar por vida. ¿Eh? Pero Y entonces, eso cuesta, Julián, porque hay claro, personas, eso cuesta mucho, ¿no? A mí me cuesta mucho, ¿no? Como antes te he dicho, mostrarme realmente como soy. claro. Eso cuesta, pero por lo que te digo, por lo viciada que está nuestra mente, que es la que pone infinidad de obstáculos. Te decía antes que hubo un tiempo en el que tuve la fortuna de vivir allá por donde iba, allá donde estaba, que todo era vida, todo era una fiesta, todo era un domingo de Pascua, todo era una Pascua de resurrección. ¿Qué había pasado? Que mi cerebro, la parte racional, la parte mental, la parte analítica, la parte que todo lo necesita cuestionar, ¿verdad? Se había como retirado y en su lugar se había instalado la conciencia que está unida a la realidad. Y entonces, ¿Y cómo llegaste a ese momento? ¿Qué sí, pasó? ¿Qué sí, pasó en ese momento para que tu conciencia, tu forma de pensar se apartase y ¿qué pasaba? entrase? ¿Qué pasó? Ahora te lo explico, pero quiero terminar Sí. esto. ¿Y sabes lo que pasó? Que durante un tiempo yo estaba en casa, yo me iba a Valencia, yo me iba a donde fuera, o me iba al trabajo, y lo que estaba experimentando es la sensación de que todo es vida. ¿Eh? Y fueron pasando los días. Hubo un momento, y eso da respuesta a la pregunta, ¿cómo es que es tan difícil de vivir y de hacer esto? Hubo un instante en que dentro de mi propio ver algo saltó. Y eso que saltó fue la introducción de nuevo de mi mente racional, la que dice, Julián, eso que estás viviendo, eso es muy raro. La gente no vive normalmente, ¿sí? La gente tiene problemas, la gente tiene esto. Mientras vivía eso, los problemas, digamos, no es que habían desaparecido, es que la cualidad que antes tenían
ya no existían, existían como cosas a hacer, como cosas a desarrollar. Cuando mi mente racional empezó a entrar, poquito a poco, porque fue entrando poquito a poco, decía, oye, pero esto, mira, la gente no está así. Entonces, poquito a poco, empezaron a surgir las pequeñas dudas. ¿Y qué pasó? Que poquito a poco aquello iba bajando de nivel, iba bajando de vibración, que dices tú. Y entonces, poquito a poco, iba apareciendo cada vez más la mente racional y cada vez menos, digamos, la pura conexión de ser a ser con el existir, hasta que llegó ya un momento en el que de nuevo era una persona normal, que es lo que suele esperar la gente de uno mismo e incluso de los demás, ¿verdad? Luego, cuando lo has saboreado eso, lo que sucede es que de cuando en cuando aparecen esas chispas, porque una vez el velo se ha rasgado, de cuando en cuando a veces se filtra algo, como por ósmosis, ¿no? Como esos cántaros donde se solía tener el agua antes en las casas o en los botijos, que llega un momento en el que el agua, Se hay una filtra. palabra, dice suma, es decir, salen como pequeñas gotitas. Y esas gotitas son las que de nuevo te dicen, ajá, ajá, ¿verdad? Y entonces se trata de cada vez que la saboreas, dejarla que te vaya llenando y dejando que cada vez eso tenga más espacio en tu propia realidad. ¿Bien? Wow. También, eh, igual, te puede interesar que te diga que sí que hubo además algo que ocurrió en mi vida un día, que de algún modo me quebró, ¿sí? Todos los presupuestos o todos los supuestos que yo tenía sobre lo que era la realidad. Pasó algo. Pasó algo que hizo que el fondo entrara dentro de uno mismo, de manera que cualquier duda desapareció. ¿Y qué fue lo que, Te cuento, te lo que, cuento, te lo, cuento qué pasó, te lo lo que voy a tú, contar, lo que tú te lo sientas? voy a, te lo voy a contar, te lo voy a contar. Una de las cosas que yo empecé en un tiempo a hacer era tratar de meditar, tratar de encontrar a través de la meditación algo de lo que yo intuía que me iba a devolver o me iba a dar la paz y la felicidad que siempre había estado buscando. Hubo un día en que me fui, estaba con un grupo de gente en la montaña meditando. Nos habíamos reunido para meditar. ¿Sí? Estábamos en un círculo. Yo no era experto, no lo soy. Yo no soy un yogi. Yo soy una persona vulgar, que diría mi amigo Azorín. Nada más que eso. Pero allí estaba, con gente, unos con la postura del loto, muy rectos, otros con la de semiloto, también rectos. Y yo estaba como podía, que se resumía en un dolor inmenso en las piernas, porque no había forma de estabilizarme, ni de estar cómodo, ni de estar relajado. Digo, pues si yo así voy a conseguir algo, voy a arreglar. Me lo estaba pasando fatal, pero como todos estaban tan rígidos, tan
calladitos, tan solemnes, incluido el maestro de la meditación, pues cualquiera se meneaba. Hasta que hubo un momento en el que yo tenía tal desespero que tenía dos oportunidades, dos posibilidades. O me acostaba y me ponía a dormir en el suelo, me levantaba y me iba, porque tanto dolor en las rodillas ya me resultaba insoportable. Y así no había forma de concentrarme ni de nada. Entonces, como que por el rabillo del ojo, vi y a un medio metro de mí había una sillita de madera. Digo, esto es la mía. Tomé la sillita, me la acerqué como pude y discretamente, ¡pam!, me senté en la sillita. Ya tenía un gran paso. ¿Y qué pasó? Estaba con los ojos cerrados. Sencillamente eso. Y algo hizo que me viniera a la imagen, ¿sí? La escena, esa probablemente para mí al menos, de las más bonitas y más maravillosas que yo he concebido, que son el instante de Pentecostés, cuando los apóstoles, aquella gente que estaba reunida allí con Jesús, pues hubo un momento en el que vieron cómo descendía sobre su cabeza unas llamas. Eso cuenta, si lo lees en el Evangelio, ¿no? Unas llamas descendieron como de fuego. Me vino esa imagen. A continuación, me vino la sensación de que iba a pasar algo, pero yo no sabía qué. Y continuaba con los ojos cerrados y ahora ya cómodo. Y pasó. ¿Y qué es lo que pasó? Yo tenía los ojos cerrados y en aquel momento, aproximadamente a medio metro de mi cabeza, pero las distancias aquí no cuentan, no valen. Es el modo como tengo de comunicarlo. Tenía los ojos cerrados. Vi de una forma total, absoluta, como la boca de un volcán. Y de la boca de un volcán emergían desde dentro una lengua como de lava, pero en este caso la lava era como oro fundido, más que oro, con un brillo más grande, más intenso, más poderoso, más vivo que ese fuego que surgía del alma. Y aquello empezó a moverse hacia mi cabeza. Y entonces yo, ante esa avalancha de potencia, de vida, de inmensidad, solamente se me ocurrió una expresión: mátame si quieres. Una expresión que tampoco tiene traducción, porque va más allá de las palabras, pero que expresan en ese instante un rendimiento y una entrega total y absoluta a lo que está aconteciendo. Ahí lo das todo, te quedas sin nada. Y aquello entonces, ¡faf!, me penetró. Entró por mi fontanela, por lo que luego entendí que era lo que llaman el Sahasrara, y me dejó temblando como un flan, temblando de emoción, cayéndome las lágrimas, porque sabía que había experimentado el contacto, ¿sí?, o el descenso de lo divino en mí, de lo supramental que diría Aurobindo. Aquello fue extraordinario, aquello no tiene nombre. Me quedé con los ojos cerrados y al instante siguiente ocurrió algo, un estallido. Mi cerebro estalló, ¿sí? Todo mi cerebro se encendió. Todos
los filamentos como una malla, como una red, que luego supe que eran los nadis, lo que se llaman los nadis, por donde circula la energía vital, la energía suprema, ¿verdad? La que conecta el puro espíritu con tu realidad humana. ¿Eh? Aquello explosionó, se encendió. ¿Eh? Miles o millones, no lo sé, como de tubitos perfectamente alineados, como de tubitos de neón, se encendieron. ¿Sí? Me imagino que fue el modo o la reacción que tuvo mi cerebro para entregar, para integrar todo lo que había acontecido, ¿verdad? Y ya me quedé así. Aquello fue tan grande, aquello fue tan maravilloso, que estuve prácticamente un año sin contarlo a nadie, porque era como de tan sagrado que era, no podías ni tocarlo. Muchas veces me he acordado de aquella frase que dice, y María guardaba aquello en su corazón. ¿Lo has oído alguna vez, no? Mm. María guardaba aquello en su corazón. Aquello solamente se podría guardar en el corazón. Era tan sublime, era tan sagrado, era tan grande, que ni siquiera me salía a compartir, porque era como, no sé, como si no fueras, no sé qué palabra sería. Solo dije a mi mujer, eso sí, y se lo dije al maestro de meditación que había estado allí, lo que me había sucedido. Pero creo que no entendió nada y me fui. Luego ya, cuando estaba en casa, cada vez que cerraba los ojos, aquello se repetía, pero que ya era tan inmenso que ya me daba miedo, porque es como decir lo más grande entrando dentro de ti, ¿verdad? Y para eso, pues, el cuerpo, tú mismo, tienes que estar como, digamos, habituado, ¿verdad? Y luego lo que quedó fue esa sensación constante de que eso está bajando, está inundando, de que siempre estamos en contacto con eso, que es el fondo del fondo del fondo, o la materia original de la realidad. Digamos que el uno, el todo, tiene un movimiento hacia afuera, por decirlo de una manera, porque el fuera del todo tampoco existe. O sea, hizo un movimiento de extraversión dentro de sí mismo, ¿entiendes? Se Y en expandió. ese movimiento, y en ese movimiento de extraversión, vamos a decir que gesta lo que sería la materia original, el fuego original, la base creadora de la realidad. Y eso es un modo de decirlo, lo que yo experimenté. Y lo que siempre se ha quedado ahí, ¿sí? Impregnado en mi propio sentir y en mi propia conciencia, de modo que cualquier palabra que pueda decir o cualquier concepto que pueda expresar nunca deja de estar inmerso, bañado o condicionado por aquella experiencia del fondo que viví y que siento que constantemente lo inunda todo. Otra cosa distinta es que nuestra atención esté distraída o no estemos abiertos para recibirlo. ¿Dónde? En la conciencia, porque en nosotros siempre está. Vale. ¿Cómo te ríes, Julián? Este es bonito, es que es bonito, No, no es bonito, es precioso. No es es precioso, precioso, no tiene, es no, precioso. no, como bien dices, no tiene palabras, no, Claro. no sé cómo expresar esto. No sé. No, no. Lo mejor es sentirlo. Sí, Cuando lo sientes, me mirarás y me dirás,
sabes ya de qué estoy hablando, ¿verdad? Y te diré sí. Y tú me dirás, claro, claro, Julián, te entiendo. Una vez lo has saboreado, el sabor ya no te deja. Por eso le decía el otro día a una maravillosa persona que tú conoces, yo conozco, es Rebeca Falcó. Le decía, la gente dice, sí, que no se puede conectar con eso. Y parece que estén diciendo una gran verdad, cuando en realidad están tapando o escondiendo lo obvio. Y es que lo único que se puede conocer es eso, porque eso te está siempre traspasando. Solamente tienes que mirar en el interior de ti para saborearlo. No tienes que ir a ningún sitio. Dicen que Dios es incognoscible. Eso es una gran mentira que te dificulta el que puedas conocerlo. Si Dios es incognoscible, quiere decir que tú para ti mismo eres incognoscible. Y eso sería la máxima barbaridad. Porque si algo nos da sentido, nos da vida, es la conexión que podamos tener con nosotros mismos. Y si tú conectas, aunque sea por un instante, contigo mismo, te das cuenta que cuando conectas contigo mismo, estás conectando con Dios. Sabes de ti en la medida en que sabes de Dios. Sabes de Dios en la medida en que sabes de ti. Me dejas sin palabras, ¿eh? Ay, señora. Eh, Bueno, Muchas veces, bien, entre tú y yo, entre tú y yo, vale, que no quede, que no lo escuche mucha gente. que no lo escuche nadie. Eh, Muchas veces tengo ganas de, de, de sentir eso. ¿Sabes cuándo sentirás eso? Lo has sentido muchas veces. Otra cosa es que hayas caído en la cuenta. Cuando te enamores de ti, y cuando digo de ti es de tu ser, quiere decir que lo estás ya sintiendo en tu ser. Cuando te enamores de tu ser, habrás conectado con eso, porque la única posibilidad de enamorarnos de nuestro ser es haber percibido la inmensidad, la grandeza, la luminosidad, el amor que eres, que somos. Y eso es puro Dios, eso es puro ser. Luego, no hay que ir muy lejos, hay que atreverse, ¿sí?, a sentirse a uno mismo. Y eso pasa sin pretenderlo. Y eso es la otra particularidad. Que si uno dice, ¿y cómo lo hago? La verdad es que no hay palabras para expresarlo, porque no existe tampoco ninguna técnica. Aunque muchos hablen de muchas técnicas, que no quiere decir que no sirvan. Las técnicas son como modos de jugar a ver si eso pasa, ¿verdad? Pero cuando eso pasa, verás que lo que te ha pasado está más allá de cualquier técnica, porque sencillamente has conectado con lo que no es técnica, que es con tu ser, ¿verdad? Antes me decías si estamos programados en la vida para hacer cosas. Yo te decía, la palabra programación es un concepto mental que aplicamos para cierto tipo de cosas que funcionan según la mente y los sentidos externos. Pero mira, te dije, ¿tú crees que cuando Leonardo da Vinci o cualquier gran artista, el mismo Velázquez, cuando iba a pintar las Meninas, o el Greco al pintar el entierro del conde de Orgaz, ¿tú crees que en su mente
¿Había una programación y unos pasos precisos para realizar aquello? No. Lo que había era una intención profunda que estaba más allá de su pensamiento. Incluso la obra de arte ya estaba en él. La realización de aquello hacia lo que vamos ya está en nosotros. Lo que ocurre es que se expresa aparentemente a través de actos, a través de gestos, y eso es lo que a veces nos hace pensar en programaciones, pero lo que ocurre abraza hasta las programaciones. Madre mía, Bueno, qué tendremos que maravilla. dejar algo para otro rato, ¿no? Por supuesto que sí, eso te quería ¿O decir. no? Eso te ¿Eh? quería decir, eso te lo quería decir, que yo creo que tendremos mucho. Nos tienes que enseñar, o bueno, enseñar. Que es que ya no tengo ni palabras. No tengo ni palabras. No, no. Lo único que te puedo decir que estoy muy, muy, muy agradecido de esta vivencia contigo que estoy teniendo. Sé que eh, las cosas surgen, ¿no? Surgen, porque vivimos todos conectados Han surgido. y si Ha surgen, ocurrido. Yo y no si, programé nada para que encontrarte y para que estuviéramos hablando. es curioso, ¿no? Como Ocurrió. por una persona que tú y yo conocemos, que es la Raquel Falcó, pues que Ujú. todo se haya movido, ¿no? Todo se haya movido. Ya ves, Es, fíjate. es alucinante, Es que la realidad es alucinante. Lo es que pasa es que alucinante. para darnos cuenta que la realidad es alucinante, la tenemos que mirar con los ojos del alma. Entonces es cuando despertarás, ¿no? Porque Sí, actualmente estaremos dormidos, ¿no? La sociedad está dormida. O se, o se, digamos, o se está despertando. vamos preparando. Mira, yo tengo un campito y allí tengo un magnoliero. Creo que llaman magnoliero, creo que se llama. Es pequeño, ¿verdad? Y Mm. el magnoliero tiene la característica de que hace unas flores blancas preciosas. Pero antes de que aparezca la flor, aparece ¿sí? Como una especie de nuez, por llamarlo de una forma, que para nada recuerda lo que luego es esa flor con unos pétalos de una blanca inmensa y preciosa. Yo miraba eso estos días, miraba ese bulbo, digo, pero ¿eso qué es? Y ayer, cuando llegué, encontré que eso se había abierto. ¿Qué quería decir? Que la flor ya estaba allí, en lo que aparentemente estaba durmiendo, que no era otra cosa que preparar su propia germinación. Y eso es lo que le sucede a la humanidad. Está preparando su propia germinación. Cada día veremos más centros, más lugares, más seres, más personas, que de repente allá en un lugar ves que lo que era un bulbo ya es una flor, y aquí otra, y allá otra, hasta que llegará un momento que todo será una extensión inmensa de realidad floreciendo. Y eso está pasando. Eh, sí, Ah, cierto es, cierto es. Cierto es, cierto es. Qué bien, qué cierto es. bonito. Bueno, Oye, yo he dime, disfrutado Julián. muchísimo, ¿eh? Para mí ha sido un gozo, ha sido un disfrute. Igualmente, Julián. Igualmente. Bueno, Ha sido y ha sido un regalo. una pequeña pincelada de tu sabiduría y de tus aprendizajes. He Y no, disfrutado muchísimo de y este regalo inmenso que me has hecho. igualmente, igualmente. Creo que me tendrás que enseñar muchas cosas, ¿no? Tengo la Yo estoy sensación. inmensamente agradecido a ti. Igualmente, Sabes Julián. que aquí tienes un amigo. Igualmente, Julián. Lo que necesites de mí,
¿A qué? Nos veremos. Creo que antes hemos Cuando hablado y me gustaría... ¿Dónde vives, Julián? estoy en Massamagrell, ¿sí? ¿Dónde? En un pueblo de Massamagrell, Sí. ¿sí? Que se llama Massamagrell, ¿sí? ¿Mm? En una calle, se llama calle Serreta, Vale. ¿sí? Pues me gustaría un día, si quieres, podernos ver, tomar un café o lo que sea Ah, qué bonito, qué bonito. y poder Se compartir dará, se dará, y se aprender va, se dará, seguro. y yo, porque yo creo que em, si esta cosa ha ocurrido, es porque esta germinación tiene que continuar germinando, ¿no? Qué bien. Me alegro. Bueno, señor Julián, como siempre, un placer. Es para mí una de las entrevistas más espectaculares que he podido tener y estoy muy agradecido de escuchar tu alma, no tu físico. Y porque he aprendido hoy esto, que a veces nos fijamos mucho por el físico y lo más importante es la voz, es lo que transmites, es la paz que transmites y es el amor que me estás transmitiendo, ¿no? Y Qué bien, lo único que puedo ofrecerte es una gratitud, no, qué bien, una gratitud y mi amistad. bien. Lo mismo te digo. Bueno, señor Julián, muchísimas gracias y nada, espero verte en persona muy pronto. Qué bien, qué bien. Será un placer inmenso para mí. Así que un abrazo muy grande, Gracias. un gran abrazo. A ti y a los que nos hayan podido oír. Muchas gracias. Un abrazo. Hemos venido a hacer a la existencia, hemos venido a reproducir vida tras vida la realidad absoluta, infinita y total de la divinidad